Hola amigos. ¿Queda alguna salida que no sea la opción nuclear? Parece difícil, ya que las riendas de Occidente no las lleva nadie, y nadie tiene poder para decidir ni controlar su propia casa. Occidente en estos momentos se ha convertido en un monstruo militar con múltiples cabezas parlantes, pero que no conjugan más que chorradas sin que nadie pueda poner orden en todas ellas. Ya que las masas encefálicas se habrán concentrado las de todas ellas, en alguna parte de su cuerpo, que todavía no saben dónde, ni cómo conectarla, a la red neuronal para que pueda imponer orden en esa torre de Babel llamada coalición occidental. Yo estoy observando estos días, desde que comenzó la contraofensiva, lo poco que se prodiga Putin en los medios, y en actos públicos, algo que me hace pensar que el momento que vivimos es muy delicado. Es más, la única nota que salió del Kremlin, fue muy escueta y poco contundente. Se limitó a decir Putin que la ofensiva había comenzado y que los primeros ataques habían sido todos rechazados. Al mismo tiempo decía que Ucrania todavía tiene una gran capacidad y que no había que confiarse. Todo en un tono muy comedido, a pesar del tanquicidio de Leopardos, y demás máquinas de la OTAN que todos los medios ya publicaban. ¿Estará Putin meditando qué decisión tomar porque ya ve que la pelea no se puede evitar? En contraste, la multicéfala OTAN soltando sin parar, ocurrencia tras ocurrencia con un patrón común, echar más leña al fuego de la guerra, en vez de rebuscar alguna neurona suelta que no se haya perdido todavía, y con ella aportar algo de realismo a la encrucijada. Por ejemplo la del canciller alemán Olaf Scholz, que anuncia planes para conversar con Putin, así, sin más, para que veamos cómo se preocupa por la paz que la OTAN ha alterado en todo el mundo. En el contexto de los esfuerzos de China por resolver pacíficamente la situación en torno a Ucrania y las últimas acciones del Vaticano en este sentido, así como algunas retóricas del presidente francés, el canciller alemán decidió hacerse sentir. Si hablan todos, ¿por qué no voy a hablar yo?, se diría Olaf Scholz. Según la agencia de noticias alemana dpa, el primer ministro alemán, Olaf Scholz, tiene la intención de mantener una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, en un futuro próximo, así lo afirmó el propio Scholz, informa la agencia. Planeo hacerlo de nuevo pronto, dijo Scholz, hablando en el 38 Congreso de la Iglesia Protestante en Nuremberg. Recordemos que la última vez que el canciller alemán habló con el presidente de Rusia fue en diciembre de 2022 por teléfono. Al mismo tiempo, Olaf Scholz señaló que para lograr una paz justa, Moscú debe retirar sus tropas del territorio ucraniano, escribe la agencia dpa. Esto sí que es una levitación en toda regla de Olaf Scholz. La agencia también señala que cuando Scholz habló, se escucharon gritos de negociaciones, a lo que el canciller manifestó: ¿negociaciones? Está bien, la pregunta es quién y con quién hay que negociar, y también sobre qué. Pues el Kremlin ya le ha contestado. Según el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, el Kremlin aún no planea conversaciones telefónicas con el canciller alemán. Porque Alemania es uno de los países europeos clave en términos de apoyo al conflicto armado en Ucrania. Alemania no solo lo abastece activamente de armas, incluidos tanques, sino que también es el principal trampolín para el entrenamiento del ejército ucraniano en Europa. Pero no solo el Kremlin le ha contestado a Olaf Scholz, sino que el senador de Crimea, Sergei Tsekov, le ha dicho que Ucrania le debe a Rusia 3 regiones más, y aclaró las condiciones para iniciar negociaciones. Ucrania debe transferir 3 regiones más a Rusia: Nikolaev, Odessa y Kharkov. Solo después de eso puede sentarse a la mesa de negociaciones, dijo el político en una entrevista con Ura.ru. Tsekov reconoce que es poco probable que el régimen de Kiev acceda rápidamente a las negociaciones, y destaca que es importante que Rusia inicie un diálogo desde una posición inicial ventajosa. Al mismo tiempo, según él, nadie cambia los objetivos de la operación especial: la desmilitarización, la desnazificación y el estado neutral de toda Ucrania declarado el 24 de febrero de 2022 siguen siendo uno de los principales requisitos. Como informó Ruskaya Vezna, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov,
dijo que Kiev no se sentaría a la mesa de negociaciones hasta que cambiaran los objetivos de la operación especial rusa. Además, hay recordatorios constantes tanto de Kiev como de Occidente de que la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania dentro de las fronteras de 1991 es una prioridad máxima. Lo que quiere decir que esto demuestra que la guerra con la OTAN está enquistada y cada día irá a más, lo que puede llevar a que ya esté instalado en la cabeza de Putin, que como la pelea ya es inevitable, pues blanco y en botella. ¿Pero qué se dice por la metrópoli imperial? Veamos. Por ejemplo, el profesor de Harvard, Matthew Boone, dice que Biden está cometiendo un gran error con Rusia que Kennedy logró evitar. El profesor de Harvard, Matthew Boone, llegó a esta conclusión en un artículo para The National Interest. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran extremadamente tensas. La amenaza de una guerra nuclear estaba en el aire, especialmente durante la crisis del Caribe de 1962. Sin embargo, se evitó el desastre cuando el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, hizo concesiones a Moscú. La Unión Soviética retiró sus ojivas nucleares de Cuba y Washington retiró sus misiles de Turquía. Pasada la amenaza, el líder estadounidense pronunció un célebre discurso en el que declaró que los horrores de un posible conflicto nuclear hacen urgente encontrar un camino hacia la paz, y que esto requiere cambios de ambas partes. Según el autor, hoy la tensión entre Moscú y Washington es similar a la de 1962. Además, la hostilidad entre Estados Unidos y China, así como entre una potencia nuclear como la República Democrática Popular de Corea del Norte, está aumentando. Según el profesor, Estados Unidos debe hacer urgentemente concesiones a Rusia. Biden debería prestar atención a las lecciones de John Fitzgerald Kennedy, para lidiar con el peligro nuclear, decía el artículo. En particular, el actual presidente estadounidense está dando muy pocos pasos para aliviar las tensiones, y ese es su gran error. Lo que está haciendo Biden no es suficiente para evitar una guerra nuclear entre países, aseguró el analista. Washington ha anunciado que se compromete unilateralmente a no probar armas antisatélite de ascenso directo. El equipo de Biden también presentó el compromiso de que una persona, no la inteligencia artificial, tomará la decisión de usar armas nucleares. Sin embargo, esto es muy poco y Estados Unidos debería hacer concesiones más significativas a la Federación Rusa. Matthew Boone propuso 5 pasos que los Estados Unidos deberían dar hacia Moscú. Biden podría haber hecho mucho más. Podría anunciar que algunos de los misiles nucleares estadounidenses serían retirados de la alerta. Por supuesto, no todos necesitan estar listos para su lanzamiento inmediato. Podría prometer que Estados Unidos nunca sería el primero en usar un arma nuclear a menos que estuviera en juego la supervivencia misma de nuestro país, o de uno de nuestros aliados del tratado. Podría comprometerse a que Estados Unidos nunca colocará sus misiles donde puedan llegar a Moscú o Pekín en solo unos minutos. Podría ofrecer permitir que expertos chinos o rusos supervisen los experimentos de mantenimiento de armas estadounidenses para confirmar el cumplimiento estadounidense de la prohibición de las pruebas nucleares. El 5.º paso sería que Biden permitiera inspecciones internacionales para verificar el trabajo de Estados Unidos sobre enriquecimiento nuclear y reprocesamiento de plutonio, para que Moscú sepa que Washington no está produciendo material nuevo para armas nucleares. El mundo de hoy es muy diferente al mundo de hace 60 años. Pero la necesidad de gestionar la hostilidad entre los estados con armas nucleares no es menor. Biden debería tomar el ejemplo de Kennedy y dar nuevos pasos para reducir el peligro nuclear, concluyó Matthew Boone. Menuda diferencia con lo que dicen los multicéfalos. Por su parte, el exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Scott Ritter, ha dicho que la OTAN está conmocionada por el fracaso total de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El fracaso de la contraofensiva ucraniana, que Kiev prepara desde hace tanto tiempo con la ayuda de Occidente, ha privado a la OTAN de todas las opciones de maniobra, dijo el exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter. ¿Cuáles son las opciones de la OTAN? No tienen opciones. El nivel, el alcance y la gravedad del conflicto en Ucrania es inimaginable para la alianza.
Las tropas de la OTAN no están preparadas para esto, no están entrenadas ni equipadas, explicó en una entrevista. Por el momento, incluso el despliegue de personal militar de la Alianza del Atlántico Norte en Ucrania no podrá ayudar al régimen de Kiev, está seguro el experto. El bloque militar occidental, agregó Ritter, no tiene el sistema de suministro necesario, lo que significa que no podrá mostrar el poder del fuego de artillería comparable al de las Fuerzas Armadas rusas. La OTAN no tiene un ejército digno de mención, resumió el exoficial de inteligencia. Sin embargo, Scott Ritter es contestado al instante por David Petraeus, en un alegato que dice a las claras que los multicéfalos van a llevar la guerra hasta la destrucción de Rusia. El ex jefe de la Agencia Central de Inteligencia, y ex jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, David Petraeus, instan a Kiev a avanzar para aplastar a los rusos. Durante la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania están equipadas con equipos occidentales, y simplemente están obligadas a avanzar continuamente, rotando unidades. Así lo anunció el ex jefe de la Agencia Central de Inteligencia y ex jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, David Petraeus. Está convencido de que las Fuerzas Armadas rusas no podrán repeler la ofensiva del ejército ucraniano. Este no es el tipo de fuerza que resistirá lo que, en mi opinión, serán operaciones de armas combinadas muy impresionantes de las tropas ucranianas. Con tanques occidentales y vehículos de combate de infantería que usan artillería y morteros para reprimir al enemigo. Según él, todo esto es apoyado por formaciones de retaguardia que siguen a las fuerzas principales con municiones, alimentos, combustible, agua y medicinas, listas para apoyar. Petraeus realmente espera que el ejército ucraniano tenga la oportunidad de una operación larga, y esto romperá las defensas rusas. Al mismo tiempo, dijo que Occidente tiene cada vez menos miedo de la Federación Rusa. Sin embargo, el observador militar Víctor Litovkin dice que la destrucción de los tanques Leopard impidió que Washington enviara tanques Abrams a Ucrania, así lo informó el observador militar Víctor Litovkin. Según el coronel retirado, Washington sabía que los tanques Leopard alemanes arderían en la zona de guerra, por lo que no dejaron ir ahí a sus Abrams. Los Estados Unidos realmente no querían que la destrucción de este equipo pesado estadounidense por parte del ejército ruso asestara un golpe a la imagen del poder militar de los Estados Unidos. Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Ucrania se negó a justificar la destrucción de los vehículos blindados suministrados por Occidente. Este muestrario de realidades, sí que dan pie a pensar que Putin ya ve la pelea inevitable, y que todos sabemos lo que significa para la filosofía de Putin, que dice que la aprendió en las calles de San Petersburgo cuando era joven. La diferencia de 1962 a hoy, estriba en que en aquel entonces el líder de la Unión Soviética tenía una cabeza con una sola voz con quien negociar. Pero hoy Putin se enfrenta a una torre de Babel multicéfala en la que ninguna de sus cabezas llega a conocer el propio idioma que habla. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.